¿Alguna vez te has parado a pensar que, a lo largo de la historia, han surgido edificios grandiosos que han sobrevivido al tiempo, desafiando lo que sabemos sobre ingeniería, arquitectura e incluso la evolución humana? Algunas de estas estructuras no solo intrigan a los científicos, sino que también nos hacen preguntarnos, ¿conocemos realmente toda la historia de la humanidad? Hoy vamos a explorar 5 de esas construcciones que desafían absolutamente todo lo que sabemos sobre el pasado. Y créeme, cada uno de ellos encierra misterios tan profundos que no querrás perderte ningún detalle. En primer lugar, el marco de madera de Zambia, a primera vista, puede parecer simplemente una colección de troncos desgastados. Pero cuando los científicos comenzaron a analizar lo que encontraron, se dieron cuenta de que no era solo madera común y corriente. Este descubrimiento se produjo en un lugar llamado Kalambo Falls, una región que había intrigado a los arqueólogos en el pasado. Durante una excavación en 2023, los investigadores encontraron lo que parecía ser una estructura de madera cuidadosamente elaborada. Ella no estaba allí por casualidad. Las piezas habían sido moldeadas y encajadas de una manera que indicaba planificación y habilidad técnica. ¿Lo más sorprendente? Tus citas. Después de un análisis detallado, se confirmó que esta estructura era de aproximadamente 476.000 años. Sí, escuchaste bien. Casi medio millón de años. Esto la convierte en la estructura de madera más antigua jamás encontrada. Para ponerlo en perspectiva, esto es mucho antes de la aparición del Homo sapiens moderno. En otras palabras, nuestros ancestros mucho más primitivos ya tenían la capacidad de dar forma y utilizar la madera de formas increíblemente sofisticadas. Y aquí comienza el misterio. ¿Cómo lograron crear algo así en una época en la que, según la ciencia tradicional, no disponían de herramientas avanzadas ni siquiera de los conocimientos necesarios? Esta estructura no era solo un montón de madera. Mostró claros signos de planificación. Los baúles tenían herrajes precisos, lo que indica que estas personas entendían ingeniería básica. La pregunta que surge es, ¿cuál fue el propósito de esta construcción? No lo sabemos con certeza, pero hay muchas teorías. Algunos creen que podría tratarse de una especie de pasarela o puente rudimentario, utilizado para atravesar zonas húmedas. Otros sugieren que era parte de una vivienda o incluso un espacio de almacenamiento de alimentos. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que este descubrimiento cambia por completo la línea temporal del desarrollo humano. Antes de este descubrimiento, se creía que los antepasados humanos de aquella época eran simplemente cazadores-recolectores que vivían de forma sencilla e improvisada. La idea de que pudieran construir algo planificado y duradero parecía absurda. Sin embargo, esta estructura demuestra que nuestros antepasados tenían un grado de inteligencia y creatividad mucho mayor del que imaginábamos. Pero el misterio no termina ahí. Además de la complejidad de la construcción, hay otra cuestión intrigante: ¿cómo sobrevivió tanto tiempo? La madera es un material que tiende a deteriorarse rápidamente, especialmente en ambientes naturales. Entonces, ¿cómo es posible que algo hecho de madera dure casi 500.000 años? La respuesta puede estar en las condiciones únicas del lugar donde fue encontrado. Las cataratas Kalambo tienen un ambiente extremadamente húmedo, pero también pobre en oxígeno, lo que ayudó a preservar excepcionalmente bien los troncos de madera. Segundo, la Torre de Jericó. La torre fue descubierta en 1952, en la región donde se ubicaba Jericó, considerada la ciudad más antigua del mundo. Situada en Cisjordania, Jericó es un auténtico tesoro arqueológico, pero la torre es, sin duda, su joya más misteriosa. Con casi 30 pies de altura, esta enorme estructura fue construida enteramente con piedras, cada una cuidadosamente apilada para formar una base circular que se estrecha a medida que se eleva. Solo eso ya sería impresionante, pero hay más. Dentro de la torre, los investigadores encontraron una escalera de caracol que conducía a la cima. Ahora, piense en la ingeniería necesaria para diseñar algo como esto hace 11.000 años. No estamos hablando solo de apilar piedras. Estamos hablando de alineación, peso y, lo más importante, intención. Quien construyó esta torre sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué lo construyeron? Aquí es donde comienza el misterio. Existen muchas teorías sobre el propósito de la Torre de Jericó. Una de las más aceptadas sugiere que podría haber sido utilizado como observatorio astronómico. La alineación de la torre parece coincidir con la puesta de sol durante los solsticios, lo que indica que sus constructores tenían una comprensión asombrosa de los ciclos celestes. ¿Pero es esta explicación suficiente? Otros investigadores creen que la torre tenía un propósito más práctico, como ser parte de un sistema de defensa. Jericó es famosa por ser una de las primeras ciudades amuralladas de la historia, y la torre podría haber servido como forma de vigilancia contra los invasores. Sin embargo, esto plantea otra pregunta: ¿quiénes fueron estos invasores? Y cómo una sociedad tan primitiva, que vivió a principios del Neolítico, logró construir algo tan avanzado para la época. Deja en los comentarios lo que piensas.
Una tercera teoría, más espiritual, sugiere que la torre tenía un propósito ceremonial o religioso. Quizás se tratara de un monumento dedicado a los dioses, una forma de conectar al hombre con lo divino. Esta hipótesis cobra fuerza cuando consideramos la importancia de los rituales en la vida de las sociedades antiguas. Pero incluso esta explicación deja lagunas. En tercer lugar, el Coliseo romano, construido en el siglo I después de Cristo, durante el reinado del emperador Vespasiano y completado por su sucesor, Tito, el Coliseo es una hazaña arquitectónica que desafía una explicación simple. Con capacidad para más de 50.000 espectadores, fue diseñado para ser el anfiteatro más grande del mundo. Su estructura ovalada, de 189 metros de largo y 156 de ancho, sigue siendo una de las más impresionantes jamás construidas por el hombre. Pero más allá de lo obvio, hay misterios escondidos en sus piedras y arcos. Primero, tenemos que hablar de la construcción en sí. El Coliseo fue construido en lo que anteriormente era el lago artificial del Palacio de Nerón, símbolo de opulencia que representaba los excesos del emperador. Transformar este espacio en anfiteatro público fue un golpe propagandístico de los Flavos, que querían distanciarse de la tiranía de Nerón y recuperar el favor del pueblo. Pero, ¿cómo lograron construir algo tan grandioso en solo 8 años, con la tecnología de la época? La ingeniería detrás del Coliseo es un enigma fascinante. Fue construido con hormigón romano, un material cuyos secretos de durabilidad siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Los estudios modernos muestran que el hormigón utilizado por los romanos es capaz de autorrepararse con el tiempo, algo que supera incluso las tecnologías de construcción más avanzadas en la actualidad. ¿Cómo desarrollaron un material tan sofisticado? ¿Realmente se ha perdido este conocimiento o hay algo que todavía no entendemos sobre sus orígenes? Además, la complejidad estructural del Coliseo es impresionante. Su fachada principal, con 3 niveles de arcos adornados con columnas dóricas, jónicas y corintias, no era solo decorativa. Cada elemento tenía una función, distribuyendo el peso de la estructura de forma que se asegurara su estabilidad durante siglos. Los sistemas de drenaje de agua y ventilación natural también son prueba del genio de los ingenieros romanos. Pero hay un detalle que muchos desconocen: el Coliseo contaba con un sistema subterráneo llamado hipogeo, lo que añade una capa de misterio a su funcionalidad. El hipogeo era una red de túneles y cámaras subterráneas que se utilizaban para almacenar animales salvajes, paisajes e incluso gladiadores antes de sus batallas. Esta infraestructura permitía realizar espectáculos complejos, con animales y guerreros apareciendo en medio de la arena como en un espectáculo moderno. Sin embargo, los mecanismos utilizados para operar estas trampas y ascensores aún desafían a los investigadores. ¿Cómo lograron crear un sistema tan avanzado sin los motores que tenemos hoy? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Otro aspecto que intriga a los historiadores es la escala de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Coliseo. Se dice que los juegos de inauguración en el año 80 después de Cristo duraron 100 días e incluyeron combates de gladiadores, ejecuciones públicas y cacerías exóticas. Se estima que durante estos espectáculos murieron miles de animales. Pero, ¿cómo lograron los romanos capturar, transportar y retener criaturas de todos los rincones del imperio, incluidos leones, elefantes y cocodrilos, en una época sin instalaciones logísticas modernas? También está la cuestión cultural. El Coliseo era un símbolo de poder, pero también un espacio de entretenimiento brutal. El público se reunía para ver la muerte como una forma de entretenimiento, algo que, según los estándares modernos, parece impensable. Pero, ¿la violencia de estos programas fue solo un reflejo de la época o hubo algo más? Algunos investigadores creen que los juegos tenían un papel psicológico y político, sirviendo como válvula de escape para las tensiones sociales y distrayendo a la gente de las desigualdades del imperio. Cuarto, Machu Picchu, conocida como la ciudad perdida de los incas. Machu Picchu es un impresionante testimonio de una civilización que, sin tecnologías avanzadas, lograr hazañas arquitectónicas que desafían la comprensión moderna. Construido en el siglo XV, Machu Picchu fue redescubierto por el explorador Hiram Bingham en 1911. Desde entonces, ha capturado la imaginación del mundo, no solo por su impresionante ubicación en la cima de una montaña cubierta de nubes, sino también por los misterios que rodean su construcción. Objetivo. Se cree que fue residencia real o centro religioso, pero hasta el día de hoy no hay consenso sobre su verdadera función. Después de todo, ¿por qué los incas eligieron un lugar tan remoto y desafiante para construir una ciudad? El primer gran enigma de Machu Picchu es su ubicación. Ubicado a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una región montañosa de difícil acceso, estaba estratégicamente ubicado en un lugar donde la geografía ofrecía protección natural. La ciudad está rodeada de profundos valles y picos escarpados, lo que la hace prácticamente invisible desde abajo. Algunos estudiosos creen que este lugar fue elegido por razones espirituales, ya que los incas consideraban sagradas las montañas.
Otro misterio es la precisión de su ingeniería. Las estructuras de Machu Picchu fueron construidas mediante la técnica de mampostería pulida, en la que las piedras son cortadas y ajustadas con tal perfección que no es posible insertar ni siquiera la hoja de un cuchillo entre ellas. Esto se hizo sin el uso de mortero y, según los estudios, sin herramientas de hierro. ¿Cómo lograron los incas tal precisión con herramientas de piedra y bronce? Algunas teorías sugieren el uso de técnicas que implicaban calentar y enfriar rocas, pero hasta la fecha no existe una explicación definitiva. Y no podemos olvidar las terrazas agrícolas, que representan otra hazaña impresionante. Estas estructuras escalonadas fueron diseñadas para evitar la erosión del suelo y aprovechar al máximo el riego natural. Más que eso, crearon microclimas que permitieron cultivar diferentes tipos de alimentos en el mismo lugar. Esta sofisticación agrícola indica un profundo conocimiento de la ingeniería ambiental, algo que plantea una pregunta intrigante: ¿dónde adquirieron los incas este conocimiento avanzado? Además, Machu Picchu tiene una alineación astronómica que desafía explicaciones simples. Muchos de sus edificios y estructuras están alineados con eventos solares y lunares, como los solsticios. El Intihuatana, una piedra ceremonial, es un perfecto ejemplo de ello. Se cree que se utilizó como reloj de sol, marcando el movimiento del sol con una precisión impresionante. Quinto, las cuevas Longyou en China. El primer gran misterio de las cuevas Longyou es el hecho de que están talladas completamente a mano. Cada pared, cada columna, cada curva parece haber sido diseñada con una precisión aterradora. Lo más impresionante es que no existe ningún registro histórico que mencione su construcción, ni evidencia de herramientas o tecnología que pueda explicar cómo fueron elaborados. Se estima que se retiraron más de 1 millón de metros cúbicos de roca para crear estas estructuras, algo que habría requerido un esfuerzo monumental incluso con herramientas modernas. La ausencia de marcas de herramientas tradicionales en las paredes de las cuevas plantea aún más preguntas. Las superficies son tan uniformes que sugieren un método de excavación muy avanzado, algo que, según la arqueología convencional, habría sido imposible para las civilizaciones de la época. Se cree que las cuevas tienen al menos 2000 años de antigüedad, pero quién pudo haberlo hecho y cómo sigue siendo un misterio. Otro aspecto fascinante es el diseño interno de las cuevas. Todos siguen un patrón arquitectónico similar, con columnas que sostienen los techos y paredes decoradas con líneas en zigzag, talladas con precisión. Se desconoce el propósito de estas líneas. ¿Eran simplemente decorativos? ¿O tendrían una función práctica, como mejorar la acústica o la estabilidad estructural? Algunos estudiosos sugieren que podrían incluso tener un significado simbólico o religioso, pero la falta de información concreta hace que cualquier explicación sea mera especulación. Además, el espacio interno de las cuevas es increíblemente espacioso y bien ventilado. Incluso después de siglos sumergidas, las estructuras permanecen estables, sin signos de colapso. Esto indica un nivel avanzado de conocimientos de ingeniería y geología por parte de los constructores. Para muchos, esta estabilidad es aún más impresionante teniendo en cuenta que las cuevas fueron talladas en piedra arenisca, un material relativamente frágil. Cómo lograron los antiguos evitar que estas estructuras colapsaran es algo que intriga incluso a los ingenieros modernos. ¿Qué nos dicen realmente estas estructuras sobre la humanidad y su papel en el universo? La primera gran lección que nos enseñan estas estructuras es sobre el ingenio y la resiliencia humanos. Ya sean las cuevas talladas a mano de China, la intrincada planificación de Machu Picchu o el Coliseo de Roma, nos damos cuenta de que los pueblos antiguos tenían un profundo conocimiento del entorno que los rodeaba y una capacidad incomparable para utilizarlo en su beneficio. Trabajaron con las herramientas disponibles, dominaron técnicas que hoy parecen mágicas y convirtieron lo imposible en realidad. Por rudimentarias que fueran sus tecnologías, su creatividad y determinación superaron cualquier limitación aparente. Sin embargo, hay una paradoja que nos intriga. ¿Cómo lograron estas civilizaciones tales hazañas sin dejar registros detallados de sus procesos? La Torre de Jericó, por ejemplo, desafía la idea de que las sociedades antiguas no tenían conocimientos avanzados de arquitectura. Las cuevas de Longyou desafían incluso la lógica de la documentación histórica. ¿Por qué estructuras tan impresionantes quedaron fuera de los textos o leyendas de la época? Esto nos lleva a preguntarnos, ¿hemos subestimado el grado de complejidad de estas culturas? ¿O estos registros se han perdido con el tiempo? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.